Muy buen día a todos. Les doy la bienvenida a esta Udeminar que forma parte de la Semana de la Creatividad. Le pido a todas las personas que se están uniendo que entren con cámara y micrófono apagado para evitar interferencias. El día de hoy tenemos a un periodista que ha destacado en el mundo de la producción audiovisual desde hace varios años, director y guionista de radio, televisión y cine, consejero consultor de la Delegación Michoacán de la Asociación Nacional de Locutores de México, ganador del Premio Nacional de Locución en 2019, del concurso estatal de cortometraje en 2010, 2011 y 2017, de las selecciones oficiales del Festival Internacional de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Puebla. Productor y director de largometrajes, él es Vladimir Aburto Martínez, quien nos comparte su experiencia a través de una charla titulada Producción Audiovisual para Cine y Televisión. Muy buenos días y bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Todas por allá. Espero que estos tiempos extraños les tengan buen trato a todos y que no haya ningún problema en su círculo cercano, que todos gocen de cabal salud y que pues finalmente nos estemos acostumbrando a resolver esta circunstancia tan extraña, ¿no? Por lo cual, nada más les agradezco a todos ustedes su presencia acá y que tengan siempre en mente la solidaridad, que es algo que tanto falta nos hace en este mundo, en este país, y que últimamente nos hemos enfrentado a ello y nos hemos enterado lo poco solidarios que somos. Así que ustedes, como chicos y chicas universitarios que son, me parece que tienen la oportunidad de hacer un nuevo orden mundial partiendo desde sus personas, sus círculos cercanos y de la solidaridad y la empatía. Bueno, después de esto, les doy la más cordial bienvenida. Gracias a la Universidad de Morelia por hacerme la invitación. Y como tenemos poco tiempo, pues vámonos rápidamente a, a la materia. La producción, creo que el mito del productor siempre ha sido como algo muy loco, muy raro. Eh, Resulta ser que cuando uno piensa en productor, siempre piensa como en glam, ¿no? Piensa en cine y piensa como en esta glamorosidad el glamour del productor y etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece que hay que darle un poco de realidad a este asunto porque pues la tarea del productor en realidad es resolver problemas. O sea, esa es nuestra vera realidad en este negocio, en este oficio, ¿no? Entonces, para ser productor, pues primero hay que dedicarse a tener un estómago bastante fuerte y, y un poco de nervios de acero para poder llevar a cabo esto. Bueno, para la producción, no sé, espero que estén viendo todos esta presentación. Hay que entender qué es lo que vamos a hacer primero. Para contar una historia, que es finalmente lo que hace el cine, hay que saber qué tipo de historia tenemos que contar. Si vamos a contar una ficción o un documental, esas son las dos formas de narrar algo en realidad en los audiovisuales. Ficción, pues ya lo sabemos, lo que nos inventamos nosotros, lo que nuestra imaginación da, que nos puede marcar muchos puntos y muchos parámetros, desde hechos reales, ficcionados. No sé si yo quiero hacer la historia de Hernán Cortés y traerla a la pantalla desde mis tiempos actuales, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recrear esto? Y si me voy a basar en hechos históricos o me voy a inventar una historia de amor, por ejemplo, que es muy práctico eso siempre, es muy lógico, muy natural, que todo el mundo lo del amor. Entonces, la historia de amor de Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a contar? O bien, voy a hacer un documental sobre la vida de Hernán Cortés en México y entonces sí me voy a los archivos históricos, a documentos que han sido encontrados, a vestigios históricos, a propiedades donde vivió Hernán Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya lo puedo contar. Evidentemente son dos puntos de vista diferentes y por lo tanto
dos manufacturas completamente distintas, aunque estén basadas en el mismo personaje, aunque sea historia, pero la manera de presentarla es completamente diferente. Entonces, para la ficción, tenemos acá una cosa, hecho o suceso fingido o inventado, que es producto de la imaginación, o conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte de un mundo imaginario. Ahí está. Si yo me invento la historia de Hernán Cortés o hago una historia basada en Hernán Cortés, en el personaje de Hernán Cortés, pues lo puedo llevar a la pantalla. Algo más a mano, vikingos, ¿no? Si han visto la serie Vikingos, pues bueno, sí hay una historia sobre los vikingos, el acontecimiento histórico que representan esta población del mundo en Escandinavia para la historia del mismo mundo, pero pues no necesariamente los vikingos eran así como los presentan, ¿no? Vemos unos vikingos demasiado de una estética demasiado perfecta y demasiado cuidada y con unas características específicas que le dan un tono a cada personaje, y el vestuario y las barbas y las trenzas y los cortes y las chicas también con unos trajes ajustados, ¿no? Que se adaptan mucho a la iconografía que tenemos de los héroes y de las heroínas en la actualidad, que pues bueno, no eran así los vikingos seguramente en aquellas épocas, ¿no? Pero nosotros tenemos este nexo con ellos a través de esta ficción. Eh, Antes los vikingos nos presentaban con cuernos y de otra manera, y esa era la idea que teníamos nosotros de los vikingos, gracias a la literatura, gracias al cine y gracias al teatro y otros artes, ¿no? Entonces, bueno, la ficción nos permite contar nuestra imaginación, hacer nuestra imaginación real, visible, más, pues si no palpable, si adaptada a nuestra idea o a la idea del consciente colectivo que nos permite establecer una sola idea alrededor del acontecimiento o los personajes, ¿no? Entonces, bueno, el documental por su lado se hace mediante hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad y cuya finalidad es informativa o pedagógica. Eh, Finalmente, nosotros para contar una historia basada en la historia real, tenemos que acudir a sucesos, a documentos y a cosas completamente reales para evitar contar una mentira. Entonces, o tener una película que nos dé información errónea. Entonces, pues bueno, un documental, lo primero que implica, más allá de la estética, de la imagen, del tamaño de la cámara, de quién lo va a presentar o no, lo que implica en principio es narrar acontecimientos comprobados, casi científicos, por lo tanto una gran investigación. O sea, lo que tiene que ver con un buen documental es una gran investigación. Hay algunos géneros ahora, bueno, que ni siquiera son géneros, sino hay documentales ficcionados, falsos documentales. Un falso documental, por ejemplo, es que recreemos en gran parte un acontecimiento con actores, con escenarios montados, y que estemos contando un hecho real, eh, rodeado o respaldado por toda esta investigación, como tiene cualquier documental, ¿no? Entonces, esas son como las dos diferencias. Para hacer una historia, básicamente tenemos un guión. Este guión regularmente, voy a hacer una pausa aquí. Regularmente cuando hablamos del guión, estamos pensando en que es una obra literaria, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el guión es como un asunto literatos, y mucha gente piensa también que el guión es menos que una obra literaria. Lo cierto es que el guión sí es una obra literaria, pero no con las características que puede tener, quizá narrativamente hablando, una novela, ¿no? Por eso a veces es como sobajado
por muchos literatos el hecho de que los guionistas no son considerados escritores. Pero sí son escritores, porque finalmente nos están contando una historia ficticia, están utilizando la imaginación y están utilizando el idioma para contarnos algo de manera estructurada y con un orden muy claro, y es mucho menos técnico, es poco técnico y es poco epistolar, digamos, ¿no? No es demasiado adornado en la prosa, por así decirlo. Entonces, por eso a veces el guión no es tomado tan en serio. Pero si ustedes quieren contar una historia, ya sea ficticia o ya sea documentada, tienen que contar con un guión. ¿Por qué? Porque con el guión es que se van a poder llevar el camino adecuado para poder contarlo, es lo que les va a generar sus necesidades a resolver y es lo que va a ayudarles a saber si la historia hilvana, porque está padrísimo tener un guión en la mano y decir, ah, bueno, pues vamos a hacer un guión, ¿verdad? Pues sí, hagamos un guión, sí. Bueno, hacemos un guión, tenemos el guión, ah, pues ahora vamos a filmarlo, ah, pues vamos a filmarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que tienes que resolver, que no están tan a la mano, pero que son precisas en el guión, por lo menos, para contar la historia? Es ahí donde entra el otro lenguaje. Y a estas alturas yo supongo que todos ustedes, que lo quiero suponer así, ya conocen el tema del lenguaje audiovisual. Y entonces sabemos, ¿no?, cómo expresar en planos abiertos, en planos cerrados, en ángulos, en movimientos, en planos detallados, cómo contar un cuadro, una escena, una secuencia, una historia, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar todo esto al guión. ¿Qué tiene que ver con el quehacer de la producción audiovisual esto? Ah, bueno, pues es muy importante. El productor tiene que resolver eso, ¿no? Entonces, y ahí está donde vienen lo que yo les decía, los nervios de acero y un buen temple, porque hay que cumplirle a la historia. Aquí está. Para contar una historia y llegar primero, necesitamos tener un argumento, o sea, una idea, algo, una obra literaria, algo en que nos podamos basar, ¿no? Entonces, en síntesis, el conjunto de hechos que se narra en una obra literaria, teatral o cinematográfica, a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guión. Vamos, lo que decíamos hace un rato, yo quiero contar la historia de los vikingos, ¿no? Entonces, resulta ser que yo necesito contar la historia de los vikingos, y entonces tengo que conocer cómo se vestían los vikingos, qué comían los vikingos, cómo se comportaban los vikingos, cómo vivían en general. Y mi idea de los vikingos alrededor de todo esto es que el hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, va a enojarse con su papá ya estando en Groenlandia y va a agarrar su barco y se va a indagar la tierra y va a descubrir Canadá. Y va a descubrir América mucho antes que Cristóbal Colón, ¿no? Eso es lo que yo quiero contar. Bueno, pues entonces, ¿cómo desarrollo? Esa es mi idea, ¿no? Entonces va a estar Leif Erikson, sus dos amigos y una novia que no puede faltar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a desarrollar? Bueno, ¿cómo desarrollo? Se llama trama, ¿no? Esta disposición interna, la contextura, la ligazón entre las partes de lo absoluto y otra cosa. O sea, tenemos a Leif Erikson, a sus amigos, a su barco, se enojó con su papá y va a viajar unas aguas abajo para llegar a encontrar una tierra, se va a llamar Terranova, y que es Canadá, ni más ni menos, y no se va a enterar de que acaba de descubrir un nuevo continente. Pero, ¿qué pasa con la otra cosa y en qué comienzan los enredos? Pues resulta que en Terranova ya existen aborígenes viviendo y que son buenísimos para el arco y la flecha, y entonces va a empezar la guerra entre la fuerza vikinga y los aborígenes de Canadá, y ahí es donde comienza nuestra aventura, ¿no? Ah, bueno, pues es como lo desarrollaría, pues eso ya dependería del escritor, ¿no? Pero bueno, entonces, en síntesis, el guión es este escrito que en breve ordena y apunta algunas ideas o cosas con objeto de que sirvan de guía para determinado fin. En este caso,
es una guía para el director. Si el guión termina siendo no un libro al que tengas que apegarte plenamente, pero que sí te sirve de guía y queda en manos del director o el realizador, el poder desarrollarlo desde su punto de vista y de su manera de cómo quiere contar la historia. Porque una cosa es que yo escriba en el escritorio la historia y otra cosa es que me la lleve al terreno de la acción, con actores, con escenarios, con circunstancias que hay que resolver para poderlo llevar a fin, ¿no? Entonces, en este guión, además, como dice el punto número 2, se exponen los detalles necesarios para su realización y el contenido de un filme o programa de radio o televisión, en este caso. Pero bueno, estamos en audiovisual, ¿no? Imagen. ¿Cómo vamos a resolver esas situaciones? ¿No? ¿Por qué? Porque el guión nos dice que el barco entraba de tal manera a la isla y entonces, pues, ¿qué necesitas? Pues necesito primero una isla y un barco, ¿no? Y a lo mejor, ya dependiendo de las posibilidades tecnológicas o financieras, es que yo voy a resolver eso. Les pongo el ejemplo, Titanic, la famosa escena de Leonardo DiCaprio y la chica en la proa del barco, así, soy el rey del mundo, etcétera, etcétera. Pues en realidad lo único que existió del barco fue la punta, la proa, y está ahí en Rosarito, en Baja California, ahí en el museo de Fox, lo pueden ir a visitar, se pueden subir a él y tomarse la foto, como si fuera Leonardo DiCaprio, pero eso fue lo que existió del barco, todo lo demás fue una pantalla verde, ¿no? Entonces, te vas a una isla, consigues un barco o te construyes imaginariamente. ¿Eso qué tiene que ver parecería que dicen, no, bueno, es que con muchísimo dinero, pues tú creas en la pantalla verde, creas todo, ¿no? Pero a lo mejor resulta que hacer todo en la pantalla verde es muchísimo más económico que filmar un barco de esa magnitud. Además, tendrías que conseguirte un Titanic nada más para poder contar esta historia, ¿no? Entonces, una cosa es lo que diga el guión, y aunque sí esto es una ambigüedad, porque aunque el guión te dice hay que contar esto, tú como productor y el productor y el director tendrán que decidir cómo lo resuelven para poder contarlo. O sea, que entre el guión y la acción hay un mar de distancia. Entonces, ya que tenemos el guión, ya que tenemos como la estructura de nuestra historia, vienen estos puntos fundamentales para que ustedes puedan desarrollar la producción. ¿Qué tenemos? Primero, la premisa. O sea, esto, con base en la premisa, ustedes pueden desarrollar cualquier cosa de cualquier ámbito cinematográfico, radiofónico, televisivo, teatral, literario, del que quieran. Primero, tenemos la idea fundamental o básica para contar una historia. Habíamos puesto el ejemplo de Leaf que viajaba a Terranova, ¿no? Bueno, luego, un personaje principal y un antagónico. O sea, Leaf es el personaje principal y acá lo antagónico sería la circunstancia, ¿no? Porque hablamos de personas, animales, ubicación, circunstancias. El enemigo a vencer, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la contrariedad a la que se va a enfrentar nuestro personaje, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería como la tribu aborigen, ¿no? La situación, pues bueno, ¿cuál es la situación? Que esta tribu aborigen, que además era dueña de la tierra, pues eran muy buenos con las flechas, ¿no? Y los vikingos eran muy buenos en la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces tenemos unos personajes de 2 metros enormes, súper fuertes, con hachas, escudos, listos para la batalla cuerpo a cuerpo, y tenemos unos aborígenes más bajitos, más delgados, pero que a distancia pueden vencer a cualquier ejército con sus flechas. Hay una desventaja tremenda para los vikingos, ¿no? Entonces, después de esa situación viene un desenlace. ¿En qué desenlazaría esto? Pues en una lucha cruenta entre vikingos queriendo conquistar y aborígenes defendiendo el norte de Canadá, bueno, lo que ahora es Canadá. Y finalmente tenemos que saber
cómo el protagonista logra cruzar a través de la situación y sus antagónicos para resolver esta situación o no, ¿no? Entonces, en este caso de Leif Erikson, pues no la resolvió, ¿no? Hubo muchos vikingos caídos, no lograron quedarse en Terranova y se regresaron a Noruega. Entonces, pues bueno, toda esa historia la podríamos contar en una película, ¿no? Es genial. Pero bueno, ¿cómo la vamos a fabricar? Que es donde viene acá lo interesante. Un guión sirve al director, productor y equipos, que aquí es donde viene lo interesantísimo del cine. Y cómo organizas a todos estos equipos para que trabajen por un solo objetivo. Tenemos arte, fotografía, producción, reparto, sonido, maquillaje, vestuario, iluminación, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que desglosarlo de tal manera que todos participen donde tengan que participar, ni más ni menos, y que esto tenga un flujo, digamos así, un flujo de trabajo lo necesariamente efectivo. Todos los equipos reflejan sus necesidades en hojas de desglose por escena y por set, a fin de generar el cuadro idóneo para contar la historia. ¿Qué les quiero decir? Si tenemos una escena a desarrollar, pues bueno, todos ellos tienen que intervenir para poder desarrollar la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque arte necesita saber, digo, si ustedes ven mi cuadro, ¿no? Entonces resulta que era un fulano que estaba haciendo una conferencia y en realidad este fulano nunca se peina y menos en tiempos de cuarentena y pasando toda la vida en su casa, así como muchos de ustedes, etcétera. Bueno, pues entonces estoy acá, ¿no? ¿Qué necesitábamos? Esto estaba vacío hasta hace un rato, y entonces la directora de arte de aquí de esta conferencia dijo, no, pues sabes que hay que ponerle ahí como una colección de libros y que tengan que ver con cine y cosas así. Y como es melómano, pues entonces póngale muchos discos, ¿no? Porque además es chavorruco, entonces, pues que sean CDs, ¿no? Y pónganle una puertita así como, porque eso no existe en realidad, y un silloncito, y peínenlo y bañenlo, ¿no? Para que los muchachos vean que es un tipo, por lo menos se bañen. Entonces, aquí está mi set, ¿no? Pero antes de que comenzara la conferencia, esto era un cuadro blanco. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué pasa? Pues bueno, que la iluminación dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a hacerlo junto a esa ventana, porque esa ventana te va a dar una luz natural de este lado y te vas a ver bien. Hay que prender la luz del cuarto para que pues, se vea la parte de atrás. Y al frente hay que usar un rebote blanco para que pues más o menos equilibre la luz de la ventana, ¿no? Ahí les voy a poner, a ver si se nota el ejemplo. Si yo apago acá, ya queda un poco más oscuro. Y si apago ahí, pues se ve, pero no se ve tan iluminadito, ¿no? Entonces, es como para darle un poco más de ganancia. Si yo quitara, o cerrara la puerta, y entonces dirigiera hacia acá, ¿no? Pues ya que tendríamos, ¿no? Ya tendríamos nada, ¿no? Ya no daría como carácter, ya estaría bien X, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que vamos a hacerlo a las 11 de la mañana porque da la luz natural de este lado bien. Ah, pues métele tantito aquí la luz para que pues no se vea tan solo de este lado la iluminación. Ah, pues ponle tantito atrás para que por lo menos el brillito de las cajas se noten, ¿no? Y ponlo a determinada distancia y en un ángulo, pues para que para los chavos que vean, pues sea de alguna manera agradable. La verdad es que esto no fue fabricado así, es como naturalmente yo hago estas cosas, pero si lo planteáramos en ese escenario, eso es lo que sería, ¿no? Entonces, esto es lo que tendría que ser nuestra escena, ¿no? Un fulano hablando en una computadora, bla, bla, bla. Si yo le pusiera la cámara acá en un ángulo de esta habitación para ver lo que estamos haciendo, pues tendríamos nuestra escena, ¿no? O la misma cámara de la transmisión. Entonces, de eso se trata en cuadro por cuadro. O sea, si una película tiene una escena que dura 2 minutos,
bueno, pues para montar esos 2 minutos habría que pensar en todas estas cosas, ¿no? Y dependiendo donde estemos. Y es ahí donde comienza lo importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía el guión, porque las, las cosas que hay alrededor en el escenario le dan personalidad al protagonista. Digo, tomamos en cuenta mi cuadro, que yo fuese el protagonista. Ah, bueno, pues entonces es lo que me da carácter a mí, ¿no? Así es el ambiente de este señor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a acomodarlo de tal manera que, o como el chico que estoy viendo, a, a Jesús París, ¿no? Que pues es un chavo dinámico, gafa oscura, autodeportivo, colores acá vivos, ¿no? Entonces, él podría ser como un otro personaje, ¿no? Entonces, vamos, lo que hay alrededor, más lo cómo se pueda vestir el personaje, más lo que esté haciendo, es lo que conforma toda esta parte para crear o comenzar a crear la historia. O sea, son detalles importantísimos, por eso de repente, ahora ya no tanto porque la televisión está como en desuso, pero, y bueno, y con lo que ahora tenemos como televisión son las series que hay en Netflix, en Amazon, etcétera. Pero antes la comparativa era la tele con el cine, ¿no? Y entonces la diferencia era que la tele se veía como muy acartonada, o sea, como muy cuadrada, como muy... ¿Por qué? Pues primero, porque los escenarios eran prefabricados y de una manera muy económica, nada más como si fuera casi escenografía de un teatro barato, pues para que ahí estuvieran los personajes. Segundo, porque se guiaban por un audífono, el famoso chícharo, para replicar lo que les venían leyendo y no tenían este factor histriónico los personajes. Y tercero, no se cuidaban los detalles como de la fotografía. Ahí en las telenovelas, ustedes pueden echar un ojo a una telenovela de los años 80, 90. Siempre estaba perfectamente iluminado todo, ¿eh? Siempre perfectamente iluminado, como si fuera un set de televisión, ¿no? O sea, todas las casas de todas las historias, pobres o ricas, tenían un tremendo rango de iluminación así parejo, ¿no? Así parejo, parejo. Parecía que tenían un sol dentro de cada cuadro, digo, dentro de cada cuarto. Entonces, pues es donde pierde realismo, ¿no? Entonces el cine lo que trata de hacer es simular la realidad tratando de inventar una historia fantástica o ficticia, pero dentro de estos parámetros reales para que el espectador se sienta en conexión con lo que se está viendo, con lo que se está contando, y entonces parezca algo natural. Ese es el verdadero reto. Y acá es donde viene lo bueno, como productores. El productor, yo hablaba hace un rato del glamour, de que pues, el productor de cine, la gafa oscura, y el tacuche, bla, 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 bla. Pues no, o sea, realmente un productor es una persona que administra recursos. Es eso, un administrador de recursos, ya sean eh, humanos o materiales, con el único objetivo de crear un producto audiovisual. En este caso, una película, la tele, el video, etc. Pero, evidentemente, también implica tener un factor de cultura general que te permita hacerlo. O sea, porque pues no eres un autómata o no eres un contador, ¿no? O sea, no. Sí hay que hacer trabajo contable, sí hay que hacer trabajo de proyección, sí hay que hacer mucho trabajo de logística, pero también debes entender el contexto en el que se desarrolla la historia. Digo, si vamos a hablar de los vikingos otra vez, pues entonces, pues por lo menos me tengo que echar la historia, algo de la historia de los vikingos, pues para saber en qué contexto estoy, para entender de principio si la historia que el guionista o director guionista quieren contar, pues se acerca a algo viable, ¿no? Que no nada más está inventado por inventarse. Y ahí depende, ¿no? En el rango imaginario que pueda tener la historia. Pero es importantísimo tener cultura general para producir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Si no eres especialista en el tema, por lo menos tener la idea clara de lo que vas a hacer. Eso se llama cultura general. Y no, uno si se dedica a este tema de la producción,
y de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No puedes decir, ah, no sé de eso porque no me gusta, ¿no? Entonces, si no te gusta, lo desconoces, y entonces desconocerlo porque no te gusta te hace ignorante por gusto. Y pues yo creo que a nadie le gusta ser ignorante, ¿no? Entonces, de principio, para que esta persona pueda administrar recursos materiales o humanos con el objetivo de contar un producto audiovisual, lo que necesita es cultura general y establecer un contexto de lo que se va a hacer para después poder administrarlo y para saber qué es lo que falta y qué es lo que sobra también, ¿no? Porque en este tema de administración se incluyen los equipos, el dinero, los contratos, las cuestiones legales, los permisos, las representaciones, las negociaciones y la resolución de los problemas, las emergencias y todo lo que no se haya pensado que pueda estar fuera de control. O sea, vamos, si contratas un restaurante, rentas un restaurante un día para una escena y resulta que se te incendia el mantel y hay una esquina del restaurante dañada, pues entonces tienes que entrar con la responsabilidad civil para poder hacer cargo de la resolución de ese problema y de la reconstrucción del daño. Entonces, tienes que resolver absolutamente todo eso. Desde los temas legales del contrato de los que trabajan, los seguros, los pagos, el flujo de efectivo y cómo vas a desarrollar el producto, cómo vas a administrar el dinero para que pues, la gente tiene que ir, venir, comer, descansar. Si hay alguna emergencia, debes tener al doctor cerca o tener incluso un doctor en set, que es lo correcto, tener una caja de emergencia con medicamentos, tener a la gente adecuada haciéndose cargo de cada una de esas cosas, porque en el cine hay que ser como especialistas. Vamos, yo en este rodaje estoy de productor, ¿no? Pero resulta que mi amigo Pepe está de asistente de producción y mi amiga Lorenza está de asistente de dirección. Entonces, entre Pepe y Lorenza hay un vínculo específico para que ellos se encarguen de lo que ocurre en el set. Y por mi cuenta me libera para poder encargarme con lo que ocurre alrededor del set, ¿no? Con todo lo periférico, digamos. Entonces, y así se va desglosando por cada departamento, ¿no? O sea, el director de fotografía no va a estar limpiando la lente cada rato y acomodando el equipo. No porque no pueda hacerlo, sino porque si el tiempo es breve para filmar, entonces el director de fotografía, pues que se ponga a revisar cuál va a ser el cuadro y qué es lo que va a necesitar. No que gaste el tiempo limpiando las lentes, porque para eso tiene un asistente de fotografía, ¿no? Es ahí donde está. Pero este asistente de fotografía no nada más está ahí para limpiar las lentes. Está ahí porque sabe qué tipo de lentes utiliza, cuáles son las características y cómo los va a utilizar y cómo los tiene que cuidar, y etcétera, etcétera. Y tenerlos a mano el día que se requieran para el rodaje, porque la escena 1 no es igual a la escena 6 y la escena 1 aunque lo hagamos con la misma cámara, no tiene la óptica similar a la de la escena 6, porque pues, donde va a estar plantada la cámara y por el ángulo que vamos a ver, el tamaño del cuadro que queremos, o el acercamiento o la distancia, entonces requerimos una óptica diferente. Y eso lo debe de saber el asistente de foto. ¿Por qué? Porque ya lo vio previamente con el director de fotografía y porque ya quedaron de acuerdo que tal día, a tal hora que se ruede, ahí va a estar la lente. Pero resulta que si no existe esa lente y hay que rentarla o hay que traerla a otro lado, bueno, pues ahí está el productor, ¿no? Entonces viene Pepe y me dice, oye, pues que el Galo quiere ahí un 85 que no tenemos. Bueno, pues sabes que ya me corresponde a mí, desde el día de rodaje 1, traerle su lente para el día del rodaje número 6, ¿no? O sea, es, es este entramado que genera una producción en general, ¿no? Entonces tenemos el guión cinematográfico, que es lo que ya tenemos una historia para contar. Les voy a compartir un material real. Este guión es de mi amigo Adrián González Camargo. Es un corto que filmamos en 2018
que el año pasado, en 2019, estuvo participando en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que el mes pasado todavía estuvo en esta nueva versión del festival en línea para que te quedes en casa, etcétera, y que se estuvo exhibiendo en el portal del Festival Internacional. Con este guión nos fue muy bien, porque bueno, terminamos el corto, y el corto participó como selección oficial en Morelia en el 19, y después por poquito ganamos el premio del cortometraje en línea, ¿no? Digo, fue bonito. Entonces, miren, ahí les va. Aquí está la, la escena inicial de una breve historia, ¿no? Entonces, hablábamos de ponernos de acuerdo todos, ¿verdad? Para poder contar la historia y la escena. Bueno, uno ve aquí interior, cafetería o bar en la noche. ¿Por qué es importante esto? Interior, noche. Digo, nada sobra, vaya. El interior, pues obviamente es interior, no están dentro de la cafetería o el bar y es de noche. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si eso fuera interior, cafetería, bar, día, cambiaría por completo la circunstancia por lo que veíamos hace un rato. Que fuera un interior, noche o día, lo que cambia son las necesidades de iluminación. Y lo que cambia la necesidad de iluminación son la cantidad de equipos, la cantidad de tiempo y las circunstancias a las que te vas a enfrentar. Por ejemplo, alguna vez produje un corto donde la fotógrafa, una reconocida fotógrafa, decía, necesitamos hacerlo todo con luz natural. Pero, ok, perfecto, todo luz natural. El problema es que era febrero y había un viento terrible y entonces había cantidad de nubes, ¿no? Entonces, a cada rato surcaban las nubes el cielo, cubrían el sol y echaban a perder la toma. Entonces, lo que pudimos haber hecho en, no sé, en mediodía, lo hicimos en 2 días y medio, ¿no? Y eso implicó costos y pues bueno, no, una película, un corto no es, digo un corto, ¿no? No es como algo que tenga todo el dinero del mundo para estarse haciendo, ¿no? O sea, tampoco los productores ejecutivos no eran ningún banco ni nada por el estilo, ¿no? Teníamos una cantidad de dinero para hacerlo y ese mediodía se convirtió en 2 días y medio. Entonces se volvió carísimo y les cuento que ese corto finalmente se quedó en la postproducción y jamás tuvo un corte final. O sea, fue una experiencia terrible. Pero tuvo que ver con eso. ¿Por qué? Porque si inicialmente esta chica hubiera dicho, hay mucho viento, entonces yo en lugar de pensar que voy a rodar en mediodía, realmente voy a rodar en 4 días. Y entonces, desde el principio, estableces un presupuesto para que puedas rodar en 4 días, ¿no? Y evidentemente tienes que recortar a otros lados, etcétera, pero tienes un panorama, un escenario correcto y perfecto. Si te enfrentas a esto, pues puede ser terrible. Entonces aquí sí tenemos el interior de la cafetería o el bar en la noche. Y pues bueno, ahí dice, ¿no? Que en una toma tras noche, una de las pocas cafeterías 24 horas de la ciudad, un letrero de neón lo evidencia, también los pocos comensales y algunos casi dormidos en las mesas atrás de la barra. Un barman de 30 años bosteza. En el recorrido hacia nuestros personajes vemos la luz amarillenta de la calle que cruza hacia la ventana. En una mesa están Andrea, de 20 años, y Joaquín, de 23. Joaquín se levanta al baño, Andrea se queda sentada, suena el celular de Andrea, etcétera, ¿no? Andrea, con voz baja, te llamo mañana, ahorita no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso nos planteaba la escena inicial de una breve historia, que además se llamaba La breve historia de Joaquín y Andrea en principio. Y acá abajo viene algo que yo les recomendaría que lo hicieran. Cuando tal que ya hablo por teléfono, cuelga, Joaquín vuelve y dice, Joaquín le pregunta qué onda con la cabeza, o sea, como, ¿no? Y se siente como en Pulp Fiction antes del asalto. Y ella no dice nada.
Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que, bueno, Pulp Fiction casi todo el mundo la ha visto, es una de mis favoritas. Pero ¿qué pasa si yo no he visto Pulp Fiction? Si en este caso el director no fuera el escritor, no fueran el mismo, y me dicen que es como un Pulp Fiction, ¿no? O sea, eso no es un tema, ¿no? No es un tema general, es algo particular. Y yo creo que ahí lo correcto sería Joaquín le pregunta con la cabeza que si está, que qué le pasa y describir que está nervioso y que se le queda viendo a la chica y que ella no dice nada, ¿no? O sea, no como en Pulp Fiction, me explico. Entonces, lo que hay que evitar, odiar es estas cosas, ¿no? Digo, nadie tiene la obligación de haber visto Pulp Fiction, aunque todo el mundo la hayamos visto. Y en este caso, pues el director es el guionista, pues él mismo se entiende, no tiene problema. Pero si yo se lo diera a otro director, lo correcto sería dárselo, porque pues si resulta que acá a lo mejor el director y el productor no la han visto, ¿no? Y odian el cine de Tarantino. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues al principio tienen que echarse la película para entender esas dos líneas y a saber más o menos de lo que se trata. Aunque la escena sea al principio de la película, pues tienes que ir a traerte la referencia. Pero bueno, ahí tenemos ya el guión, ¿no? Eso es lo que vamos a enfrentarnos. Cuando regularmente produces, te puedes enfrentar a estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Haciendo un paréntesis entre una breve historia que les estoy contando, mi primera experiencia con el cine fue algo similar. Resolver un problema o ayudar a resolver un problema como asistente de producción que era reducir lo más mayormente posible un presupuesto. Se iban a filmar unos comerciales para la marca Radio Shack de Estados Unidos y se iban a pautar en Estados Unidos y en Australia. Entonces un amigo mío, bueno, que de hecho Luis Manuel Pacheco creo que lo conoció también, Francisco Cosío se llama, era un gerente de producción de muchas casas productoras y había montado con Roberto Snyder, el de Arráncame la Vida, en Estados Unidos, en Los Ángeles, una casa productora que se llama La Banda Films. Y entonces les llegó la cuenta de Radio Shack y necesitaban filmar en España. Pero de repente vieron el presupuesto y dijeron, híjoles, Radio Shack está padre, pero España está súper, súper, súper apretado, ¿no? ¿Por qué? Porque es llevar gente y es rentar allá y es no, pues complicado. Entonces, como Cosío ya había andado por acá en Michoacán, toma el teléfono y me llama y me dice, oye, pues ayúdame con esto, ¿no? Pues bueno, resultó que España se convirtió en Pátzcuaro, ¿no? Y entonces el comercial de Radio Shack se volvió un comercial que de España se trasladó a Pátzcuaro. Ahí les va. Bueno, pues ahí lo tienen, Radio Shack, que se convirtió en Pátzcuaro en España, y se ahorró mucho dinero y se pudo hacer. ¿Por qué? Pues porque era más barato filmar en México que en Estados Unidos o que en España, ¿no? Y en Estados Unidos, pues tenía que haber construido todo eso
Y pues aquí estaba puesto, ¿no? Ahí es el templo del Sagrario, si no me equivoco, que se llama ese templo que tiene los arquitos, así, una pared llena de arquitos en Pátzcuaro, que todo el mundo hemos visto, bueno, espero. Y si no, vayan y visítenlo, es muy bonito. Y por ejemplo, la casita donde salen los niños con el carrito, eso no existe. Esa pared se tuvo que construir. Todo el escenario, pues es el de allá, pero eso se tuvo que construir, se pidió permiso a la parroquia, etcétera, etcétera. Y nos pasamos filmando en Pátzcuaro 2 días ese comercial, más otros 3, 4 días que se tardaron en construir la pared. Entonces, lo mismo ocurrió con la misma serie aquí en Morelia. Había un segundo comercial y se trataba de una ventana, donde está ahora el restaurante La Fontana, en el Callejón del Romance, allá en Morelia, uno que tiene un pianito, que es como italiano, así muy mono, la fuente. Estaba en construcción y estaba la ventana perfecta. Tardamos 2 semanas en buscar a los dueños y nunca pudimos dar con ellos. ¿En qué resultó? Que la vecina que estaba ahí tampoco nos permitió su ventana ni filmar dentro de su casa. Dijo, no, están locos, se van a meter a mi casa y van a hacer un desastre aquí, ¿no? No, gracias. Se tuvo que construir la ventana y la casa de las escaleras que están frente a la fuente. En ese tiempo, le estoy hablando que del año 2000, nos gastamos 13,000 pesos, bueno, se gastó la producción 13,000 pesos en construir esa ventana. Le habíamos ofrecido a la señora 8,000 pesos por rentarnos su casa un día, no quiso. Y no encontramos nunca a los de la Fontana, ¿no? Porque para los fines del comercial nos daba perfectamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer todo lo posible por resolverlo. Es donde yo les decía que hay que tener el estómago duro, hay que estar a prueba de sustos, hay que tener nervios de acero, y finalmente, quién sabe, debes tener como extraño gusto por resolver problemas, porque si no te gusta estar resolviendo los problemas y no te lo pones como reto, entonces tienes que dedicarte a otra cosa que no sea producir, o incluso dirigir, o incluso este tipo de cosas, porque regularmente los equipos son muy avanzados, son muy buenos, ahora se puede hacer más, pero siempre hay que estar resolviendo problemas. Siempre hay que estar resolviendo problemas. Y nunca falta. Por ejemplo, estábamos completamente redondos, ya hemos hecho esta versión allá en Pátzcuaro, venimos al Callejón del Romance y todo parecería estar mucho más controlado. Pues resultó todo lo contrario, ¿no? Y se tuvo que construir a contratiempo esa ventana porque no había ventana, ¿no? Entonces, lo estoy tratando de buscar, ya lo perdí, oh no, ya perdí aquí, en un segundo. El otro comercial, porque esa ventana del demonio nos hizo sufrir muchísimo, ¿no? Pero pues tiene que ver con esta capacidad que tengas como productor para resolver problemas. Entonces, parecería que es algo demasiado sencillo, pero en realidad implica mucho, porque si tú traes un equipo de 30 personas trabajando, pues debes de estar dispuesto a resolver los problemas de tal manera que no afectes el trabajo de 30 personas, ¿no? Entonces, estoy tratando de regresar. Ustedes disculpen, pero estoy tratando de regresarme a la aplicación esta y no puedo. Oh. Bueno, no sé si estén viendo la pantalla. Si alguien me dice si sí o no. No. No, ok, perfecto, gracias. Estoy tratando de... Ya, ahí voy. Ahí les va. Esto es de la misma serie de Radio Shack, pero en el Callejón del Romance con la ventana construida, ¿no? Mi ventana de 13,000 pesos.
¿Vieron cuánto tiempo salió la ventana? O sea, nada. O sea, 4 segundos. 4 segundos de 13,000 pesos con el tipo de cambio del año 2000, ¿no? Entonces, pero habría que sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que resolverlo, porque eso decía el copy, porque eso tenía que salir en el comercial y porque estaba pactado en el contrato que tenía que salir una ventana. Entonces, el ratito que sale el papá con el niño, eso fue todo el asunto. Y para eso se tardó 1 día y medio en la construcción y no dormimos 2 días para poder realizar esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que decía el guión, es lo que hay que cumplir y esas son las cosas a las que de repente hay que enfrentarse. Me regreso acá. Nos quedamos en esto, ¿no? La ruta crítica. Para hacer estas cosas hay que tener un orden. Y entonces, ahí les va. Esto es la ruta crítica de la breve historia del guión que les había compartido hace un ratito, ¿no? Aquí está la breve historia de Rey Joaquín, ruta crítica de producción. Es una ficción. Y nos vamos paso a paso, ¿no? Se dan cuenta, acá tenemos búsqueda de locaciones, diseño de sets, diseño de actores, contratos de personal, contrato de casting, diseño de vestuario, scouting técnico, pruebas de cámara, pruebas de maquillaje y peinado, carga de pruebas, consumibles de producción, junta final de producción, etc. Eso es en la primera etapa nada más. ¿Por qué? Porque después viene la etapa de postproducción y etcétera, ¿no? Pero tenemos que hacer absolutamente todo esto. Esta es la de postproducción, que va de reportes, edición de sonido, armado de pista, etcétera, etcétera, ¿no? Pasando por el rodaje, entre otras cosas. Entonces, nosotros regularmente lo montamos en semanas, ¿no? Y hagan de cuenta que acá nos iba a llevar 16 semanas, ¿no? De la semana 1, que era desde la búsqueda de locaciones, nos fuimos al rodaje, a la postproducción, a los reportes, porque esto iba a ser con dinero del INCINE, este es un formato del INCINE, elaboración de gráficos, revisión, titulaje, materiales de liberación, que es lo que ya tienes que entregar. Sí, vamos a llevar 16 semanas para hacer la breve historia, ya no resultó tan breve, fue un trabajo de 16 semanas, desde que empezamos a montar todo y a revisar los lugares donde van a estar los sets hasta que se entrega el material. Como relojes, señoras y señores, porque no puedes permitirte fallar o faltar alguna de estas planificaciones. Por eso se hace, por eso tienes el número de semanas. O sea, no puedes decir, sí, me lo he hecho en una semana, cuando en realidad necesitas hacerlo en 2. No porque te ahorres dinero, porque quedes bien, porque quedes mal, o etcétera, no. Porque finalmente es el tiempo que requiere la película. O sea, no, aquí no es para el productor o para el director, no, es para la película. Entonces, ese tiempo es lo que te tienes que llevar, pues te lo llevas, ¿no? Entonces, tienes que trabajar bajo ese estatus, ¿no? Es mi ruta crítica, la tengo que respetar porque de eso depende toda la película, y toda la película depende de todos los proyectos integrales que presentan los otros departamentos, por ejemplo. O sea, tenemos la ruta crítica, ¿no? Ya vimos, tenemos la ruta crítica. Luego tenemos un guión técnico, que es así como los números de planos, qué tipos de planos vas a usar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy bueno, de repente, mostrarles esto, porque creo que es algo en lo que regularmente, cuando uno lo está pensando, no repara, ¿no? Y es
el escenario. Ya hablábamos hace un ratito más o menos de los escenarios, pero, por ejemplo, ¿cómo hacerle para que el escenario se vea así? O sea, lo que les dije hace un rato, ¿no? Pues que le ponemos la luz, que le ponemos le ponemos ahí una lucecita, le ponemos ahí unos adornitos, le ponemos ahí cosas, ¿no? Pero arte, por ejemplo, tienen, a ver, déjenme ver si no lo encuentro, pero déjenme ver si lo pueden ver. Ustedes disculpen, pero es la primera vez que comparto materiales por acá. No sé si lo estén viendo ahora. ¿Están viendo qué cosa que se dice carpeta de arte? Si alguien me ayuda. Sí. Ah, ok, perfecto. Esta carpeta la presentó una señorita que se llama Marta Ballesteros, que es una muy buena directora de arte y fue la que nos hizo, en principio, pensando en todo lo que habíamos visto, ¿no? Lo que habíamos visto en el guión, que era la noche, que era un letrero de neón, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llamaba La breve historia de Joaquín y Andrea y fue eso lo que nos presentó. Pues esta iba a ser nuestra locación. Ahí está Avenida Madero, ahí va a estar ese Oxxo. Este Oxxo iba a cambiarse el letrero por uno de que dijera el nombre del bar cafetería, el mercado de dulces. Esta iba a ser la paleta de colores de estos lugares, ¿no? Esta que vemos aquí. Y en la noche tendría que ser este, ¿no? Y ese iba a ser nuestro sitio, ya saben, el mercado de dulces, el pasillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al interior, esta iba a ser nuestra paleta de colores, ¿no? La oscura. Bueno, nuestras referencias iban a ser estas referencias, películas que se han rodado en la noche. Esta es la de Wong Kar-wai. Y bajo eso nos íbamos a basar. El tipo de vestuario de Andrea, el tipo de vestuario de Joaquín, ¿no? Y el tipo de vestuario de Marcela. Esos iban a ser nuestros elementos para este corto, pues porque era un corto y porque en principio era un plano secuencia, ¿no? Entonces, ya que teníamos todo eso, que teníamos la escena escrita en el guión, que ya teníamos una ruta crítica de qué fechas íbamos a rodar, después hubo un plan de rodaje, ¿no? No había demasiado en el plan de rodaje porque era un plano secuencia, entonces arranca la cámara y se seguía todo el guión hasta el final, era un solo plano, pues no había problema, no había que ser tan meticuloso con el plan de rodaje porque era una sola escena de noche, punto. Entonces estaba como sencillo, ¿no? ¿Qué pasó con la historia de Joaquín y Andrea? Les voy a presentar el corto para que lo vean y comiencen a ver las diferencias entre lo que se estaba planteando y lo que terminó ocurriendo. Y luego les platico por qué. ¿Qué onda, Marce? Sí, ya vamos para allá. Sí, fui por los resultados. Te cuento al rato, ya casi llega Joaquín. Sí, nos vemos en la esquina. Oye. ¿Te gustó?
¿Qué? ¿Te gustó o no? ¿Físicamente? Ujú. Pues, claro. Claro, ¿cómo? Claro como obvio. Joaquín, tengo algo que contarte. ¿Y si quieres estar conmigo? Obvio. Ya dijiste obvio 2 veces. Perdón. Deberíamos irnos. ¿A dónde? No sé. ¿Alguna ciudad? ¿Lejos? ¿Qué tiene de malo aquí? Esto no es una ciudad, no mames. Es un pueblo que quiere ser ciudad. Es que... estoy embarazada. ¿Qué onda? ¿Estás nerviosa? Algo. Vamos. Oye, Mm, ¿y te gustaría tener un bebé conmigo? ¿Estás embarazada? No, no, menso. Pero hipotéticamente. Hipotéticamente, sí. Pero primero viajamos. ¿A dónde? Al fin del mundo. ¿Dónde queda eso? No sé. Pero podemos buscarlo. Ay, ¿por qué no contestas? Va a ser Damián, ¿Y? que ya sé qué quiere. ¿No dijiste que ya habías dejado de trabajar con él? Sí, pero después de hoy ya no tendremos que preocuparnos. Ay, tira tu celular. No, ¡Tíralo! no. Vamos a guardarlo por si acaso. Ya. Todo va a salir bien. Mándale mensaje a Marcela, dile que ya estamos aquí.
¿Y Joaquín? No sé. Toma. ¿Qué pedo? Váyanse. Oye, ¿sí qué pedo? ¿Joaquín? Váyanse, nos vemos allá. No, espérate. Vete, te veo mañana. Que se vayan. ¿Qué estás buscando? ¿El teléfono? Déjalo, le marcas ya que estemos en carretera. ¿Para dónde voy? No sé. Bueno, como ya casi no nos queda tiempo sobre créditos, les voy explicando. Resulta ser que, como decía el guión, era un plano secuencia, nada más que en el trayecto de la mesa a la calle hubo un detalle que no le gustó mucho al director. Además fue un problema porque ese día que teníamos destinado a rodar, eran más o menos estas épocas, cayó un tormentón sobre Morelia y nos dio oportunidad como unas 5 horas de poder dedicarnos al rodaje. Posterior a eso, volvió a caer otro tormentón y tuvimos que parar el rodaje a eso de las 3 de la mañana. Entonces, no fue posible volver a hacer un par de 2 o 3 tomas más, que es lo que teníamos oportunidad en lo que eran las 3 y amanecía. Y entonces ya no pudimos hacer más que eso. Y nos tuvimos que quedar con el material registrado hasta el momento. Entonces, cortamos el plano secuencia y apareció esta escena roja, como 6 meses después, apareció esa escena roja que tuvimos que replantear un nuevo rodaje, volver a llamar a los actores, volver a hacer otro día de rodaje, ya con los planos rojos, para que la historia tuviera como otro sesgo y se pudiera contar de otra manera, no necesariamente para cada secuencia, pero ese estaba completamente presupuesto. O sea, ya el rodaje se iba a terminar en el 18 y las escenas rojas las hicimos como en mayo del 19. Entonces, fue conseguir la misma cámara, tuvimos que llamar a otro fotógrafo, otros asistentes, o sea, otro crew para hacer esta segunda unidad y las tomas adicionales. Entonces, siempre es estar, cuando incluso ya parecía que había terminado todo, pues tuvimos que hacer nuevamente para obtener eso que acaban de ver ustedes, ¿no? Entonces, es mucho trabajo, pero es fascinante y si te gusta esto, en realidad no lo sufres, ¿no? A veces uno no se pregunta por qué hace eso. Por estar haciendo cantidad de cosas. Resulta que amanece, no has dormido, ya tienes hambre, tienes frío, etcétera, etcétera, y estás congelado en una banqueta a punto de irte a tu casa. Bueno, ya terminamos de rodar, sí, ahí terminamos de rodar. Pero hay un sentimiento especial para este asunto, si realmente te apasiona, y es como cualquier otra cosa que te apasiona, ¿no? Entonces, si se quiere dedicar a la producción, lo que estamos planteando aquí es que debes ser muy previsorio, debes ser muy precavido, debes ser muy, muy práctico, debes desarrollar todo en la mesa antes de sacar la cámara y debes de tener todos los departamentos bien, bien, bien acomodados, bien ordenados y todos deben correr al mismo tiempo
y cada quien específicamente en lo que le toca para que este engranaje funcione como un reloj, porque de eso se trata. Es como un ejercicio de mucho orden, de mucho ritmo, pero de mucha sincronía para que realmente las cosas se puedan dar, ¿no? Entonces, ya no hay más tiempo, hasta aquí mi participación. Espero no haberles aburrido, espero que de algo les pueda ayudar o funcionar o servir. Y pues cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes con todo gusto. Si tienen algún proyecto que quieran hacer, etcétera, etcétera, pues vamos viendo la manera. Debo decir que alguna vez hice un corto en comunidad, en coproducción con la Universidad de Morelia hace 10 años más o menos. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren hacer algo, pues nos vamos juntando, Carlita, digo, y vamos haciendo cosas. Digo, ahí está el maestro Luis Manuel, que es la neta del planeta. Además, yo lo aprecio mucho, pero, sí, o sea, para que hagan un diseño de sonoro, pues, ni más ni menos que con el señor. Entonces, entre otras cosas. Pero bueno, esa es mi participación. Ojalá que les haya servido. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Y pues a sus órdenes, y aquí para cuando gusten. Muchísimas gracias, Vladimir, por compartirnos todo este proceso tan grande y tan lleno de cosas y de situaciones que resolver, como son la producción audiovisual. Le pido para poder ir cerrando este momento a la maestra Perla Gaitán, directora de la Escuela de Periodismo, que pues nos dé un mensaje. Gracias, Kate. Pues nada más agradecer a Vladimir, que es una persona súper ocupada, que haya tenido un espacio en su agenda para poder compartir con nosotros un poco de la experiencia que él tiene en la producción audiovisual, para que todos ustedes conozcan lo que hacemos en la licenciatura de Dirección Periodística y Producción Audiovisual de la Universidad de Morelia. Este es un pequeño fragmentito de lo que podemos hacer, de lo que ustedes como estudiantes o como aspirantes a estudiar esta licenciatura podemos lograr. Gracias, Vladimir. De verdad, un gran abrazo. Es un amigo de hace mucho tiempo, entonces que se haya prestado para aquí platicar con nosotros. Te lo agradezco a nombre de la Universidad de Morelia, a nombre del rector, que es el maestro Pedro Chávez Villa. Gracias, la universidad, ya sabes, eres parte de nosotros y cuando quieras podemos trabajar en conjunto algún proyecto. Nosotros estamos aquí abiertos y gracias a todos por estar en esta transmisión en Facebook Live y en Zoom de la Universidad de Morelia.